Buenas tardes, señores alumnos. Muy bien, señores. Siendo las 12:34 del día 16 de octubre, empezamos nuestra sesión número 6. Para el día de hoy vamos a ver el tema de densidad de carga. Muy bien. Densidad de carga. Vamos a hablar ahora acerca de este tema en el cual ahora cómo es que vamos a enfocar ahora nuestro estudio es al hecho ya no de partículas discretas, de pequeñas partículas, sino ahora vamos a ver el efecto que consigue un grupo de partículas, un grupo muy grande de partículas, ¿no? Como es un cuerpo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no? Que cuando son partículas, es una distribución discreta, podemos hablar de 10, 20, 30, 50, 100 partículas, y yo quiero averiguar el campo eléctrico que estas partículas me están generando en un punto cualquiera. Entonces, el principio de superposición es la manera correcta de hacer los cálculos. Pues bien, pero ¿qué pasaría si ahora lo que yo tengo es todo un cuerpo? Yo quiero analizar el efecto que provoca un cuerpo cargado, ¿no? En un punto cualquiera del espacio. Entonces, estamos hablando de una cantidad muy grande de cargas. Entonces, el principio de superposición ya no sería aplicable en este caso. Entonces, para ello tenemos que hacer uso de otro tipo de herramientas matemáticas, ¿no? Acá podemos observar cómo tenemos un cuerpo, ¿no? Un cuerpo cualquiera y un elemento de este cuerpo, un elemento que tiene, a ver, si este cuerpo tuviera un volumen, ¿ya? Vamos a ponerlo acá. Si este cuerpo tuviera un volumen, un volumen, un volumen B, ¿ya? Este cuerpo tiene un volumen B. Muy bien, este cuerpo tendría pequeños elementos de volumen, ¿ya? Este cuerpo tiene un volumen B y vamos a asumir que también tiene una carga Q. ¿Listo? Entonces decimos que este cuerpo está conformado por muchos elementos, ¿no? Elementos de volumen
Y cada elemento de volumen también tiene una carga eléctrica. Entonces, el efecto que provoca este pequeño elemento a una distancia P, ¿no? Va a ser, como es un elemento, como tiene una pequeña carga, entonces va a provocar en este punto un pequeño campo eléctrico. Acá está, un pequeño campo eléctrico. La suma de todos los elementos que conforman el volumen de este cuerpo me va a dar al final, ¿no?, lo que es el campo eléctrico total que el cuerpo está generando en este punto. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a conseguir. Es similar al principio de superposición, solo que ahora tenemos muchos elementos, ¿no? Hay que sumar el efecto que todos estos elementos provocan en este punto. De esa manera obtenemos el campo eléctrico. Entonces, para ello, lo que nosotros vamos a utilizar son las integrales, ¿ya? Vamos a ver en un momento. Pero también va a depender mucho del tipo de cuerpo sobre el cual, el tipo de cuerpo, el tipo de región sobre el cual estamos haciendo nuestro análisis. Así, por ejemplo, si tenemos el caso de cuerpos que tienen un volumen, ¿no?, nosotros hablamos de lo que se conoce como la densidad volumétrica de carga. Si el cuerpo tiene un volumen, densidad volumétrica de carga. ¿Y a qué está igual la densidad volumétrica de carga? Miren, el término densidad volumétrica, después vamos a ver la superficial y la lineal, está asociado, tiene una analogía con lo que es la densidad de un cuerpo. Cuando hablamos de la masa, que es igual, masa es igual a densidad, ¿no? Está relacionada con la densidad y el volumen. Entonces, acá es lo mismo. Imagínense que acá, ¿no?, fuera la masa es igual a la densidad sobre, ¿no?, por el volumen. Entonces, es lo mismo, hay una analogía ahí entre lo que es la densidad lineal o la densidad volumétrica, en este caso, con lo que es la densidad de un cuerpo. Entonces, recuerden que al comienzo nosotros habíamos hablado de que la carga eléctrica de un cuerpo es una propiedad fundamental, como lo es la masa. Entonces, es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, como decir acá, densidad de un cuerpo es igual a masa sobre volumen. Entonces, es igual. Acá estamos hablando de densidad, pero ¿de qué tipo de densidad? De una densidad de carga. La densidad de carga es igual a la carga con respecto al volumen del cuerpo. Pero cuando nosotros hablamos a niveles, ¿no?, se dice infinitesimales, ¿ya?, infinitesimales. Nosotros lo que hemos estudiado anteriormente, lo que hemos visto es el efecto de una pequeña carga. Tengo acá una carga Q, ¿no? Tengo acá una carga Q, ¿listo? Y esta carga provoca en una región del espacio, en un punto P, por ejemplo, provoca un campo eléctrico. Eso hemos visto, eso ya lo hemos visto el día de ayer, hemos hablado de este tema. Perfecto. Entonces, ¿no?, tenía su formulación, perfecto. Entonces, la idea es tratar a estos elementos igual como si fueran cargas, ¿no? Entonces, la mínima unidad en la cual podríamos dividir estos elementos serían en diferenciales, ¿no? Ahí es donde entra el cálculo infinitesimal, ¿no? Lo separamos en porciones infinitesimales. ¿Cómo se hace esto? ¿No? Tomamos un elemento, como hemos visto acá en esta parte, un elemento, y lo que hacemos es lo siguiente, sería, como es densidad, es la carga entre el volumen. Entonces, si este volumen lo hacemos cada vez más pequeñito, lo más pequeñito posible, ¿ya?, lo vamos haciendo lo más pequeñito posible, lo más chiquito que se pueda, ¿no? Y obviamente ese pequeño elemento va a tener su propia carga. Al hacer esto, lo que estamos haciendo es hacer esta relación. Esa es la definición de una derivada.
¿no? Entonces lo que estamos haciendo es que la densidad es igual a la razón de cambio, a la derivada de la carga con respecto al volumen, ¿no? Es la relación entre los infinitesimales de carga con respecto al volumen. Entonces estamos encontrando la porción más pequeña, como si fuera una pequeña carga, la porción más pequeña que va a producirme, vamos a verlo, un campo eléctrico. Entonces, cuando hablemos de cuerpos que tengan volumen, entonces hablamos de una densidad volumétrica. ¿Y a qué es igual la densidad volumétrica? A la diferencial de carga respecto a la diferencial de volumen, ¿ya? Esa es nuestra fórmula. Así como tenemos densidad volumétrica, también hablamos de una densidad superficial, ¿no? En la figura tenemos, por ejemplo, una lámina, ¿ya? Cuyo espesor es despreciable, ¿no? Es despreciable. Entonces podemos tratarlo como una superficie. Ahora, si hubiera acá una carga distribuida en esta superficie, una carga distribuida, pero distribuida uniformemente, quiere decir que en cualquier punto voy a encontrar la misma carga, no es que un lado está con más carga que el otro, a eso se refiere una distribución uniforme. Entonces, lo que voy a tener acá es que esta distribución uniforme de carga va a propiciar que nosotros tengamos una densidad superficial de carga. La densidad superficial de carga, ¿no? Se representa por la letra griega sigma, es igual a, bueno, ya sabemos que esto es para obtener la derivada, es igual a la razón de la carga respecto al elemento de área. ¿Listo? Entonces tenemos que la carga por unidad de área. Las unidades en el anterior caso serían coulomb sobre metro cúbico, en el caso superficial va a ser coulomb sobre metro cuadrado. Entonces, si queremos acá sus unidades, va a ser coulomb sobre metro cuadrado. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a tener para lo que es la densidad superficial de carga, ¿ya? Pero también tenemos para el caso de objetos lineales, que se pueden considerar como lineales, lo que son hilos conductores, cables, ¿no? Entonces, ahí los podemos tratar como un elemento solo longitudinal. ¿Por qué? Porque la longitud del elemento es mucho, mucho mayor que el diámetro del alambre. Cuando tenemos ese caso, entonces nosotros podemos tratarlo como si fuera un elemento lineal. Es muy similar al caso de la superficial. Sabemos que todos los cuerpos tienen 3 dimensiones, ¿no? Pero si nosotros vemos las dimensiones de esta lámina, ¿no? Va a tener un ancho, una altura, ¿no? Entonces, pero también va a tener un espesor. Pero digamos que estas dimensiones que vemos acá, el largo por el alto, ¿no? Son mucho mayores que su espesor. Cuando tenemos esos casos, entonces podemos tratarlo como un elemento superficial. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera valido, por ejemplo, 10 centímetros, acá 20 centímetros, y el espesor fuera 5 centímetros? Entonces, en ese caso, no podemos hablar de un elemento superficial, no, ahí hablamos de un elemento volumétrico. Pero si tenemos acá 10 centímetros, acá 20 centímetros, y el espesor es 1 milímetro, 2 milímetros, entonces sí podemos tratarlo como un elemento superficial. Es igual acá en este caso, ¿no? Un alambre de 2 metros y su diámetro es 1 centímetro, 20 milímetros, ¿no? Entonces estamos hablando de hilos conductores. Entonces lo podemos tratar como si fueran elementos lineales. De igual manera, tenemos acá un elemento lineal, va a haber un diferencial, tomamos un diferencial en este elemento, un diferencial en el cual va a haber un diferencial de carga y va a haber, obviamente, un diferencial de longitud, ¿no? Entonces se define la densidad lineal por la letra griega lambda igual a la razón de la carga respecto a la longitud. Entonces, si queremos acá sus unidades, bueno, vamos a ponerlas.
va a ser el coulomb sobre, coulomb sobre metro. Esas serían las unidades para el caso de este tipo de densidades, ¿no? Densidad lineal de carga. El coulomb sobre metro. ¿Ya? Muy bien, vistos esos tres tipos de distribuciones de carga, ¿no? Lineal, superficial y volumétrica, la lineal es la que más tratamos, ¿no? Una vez vistas, entonces ahora podemos hablar del campo eléctrico debido a una distribución continua de carga. Entonces ya hemos visto que la carga se distribuye de tres maneras: lineal, superficial y volumétrico, y se van creando pequeños elementos ¿no? de carga en cada una de estas distribuciones. Entonces ahora lo que vamos a ver es el efecto de estos pequeños elementos de carga. Muy bien, entonces de acuerdo nos dice a la ley de Coulomb, ¿no? Un diferencial, esto se lee así: un diferencial de carga produce a una distancia r de él un diferencial de campo eléctrico, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. Entonces yo puedo tener acá un cuerpo cualquiera. Vamos a tener acá un cuerpo cualquiera, digamos así. Tenemos un cuerpo cualquiera. Identificamos un diferencial. Identificamos acá un diferencial. Listo, este es mi diferencial. En este diferencial, ¿qué voy a encontrar? Bueno, por la apariencia sería un elemento superficial. Entonces vamos a encontrar acá un diferencial de carga. ¿Listo? Y vamos a tener acá un diferencial de área. Tenemos esos dos, vamos a encontrar acá, ¿no? Este elemento tiene un área dada, ¿listo? Y va a tener una carga también establecida. Entonces, si yo quisiera determinar el campo eléctrico en un punto dado P, por ejemplo, entonces lo que tenemos que hacer es calcular el efecto que este pequeño diferencial va a provocar en este punto, ¿no? En ese punto. ¿Qué efecto va a provocar? Va a ser un campo eléctrico, el cual va a estar dirigido, por ejemplo, si la lámina está cargada positivamente, entonces, de acuerdo a las líneas de campo que hemos visto el día de ayer, ¿no? En el punto P van a ser líneas saliendo. Muy bien, entonces, pero ¿esto qué va a ser? Esto no es el campo, esto va a ser un diferencial. Esto va a ser un diferencial de campo eléctrico. Un diferencial de carga produce un diferencial de campo eléctrico. Muy bien. Entonces, pero ¿cómo será el campo de todo el elemento? Ahí utilizamos esto. El campo eléctrico va a ser igual a la constante eléctrica que multiplica a la integral del diferencial de carga respecto a R cuadrado por el vector unitario, ¿no? El vector unitario ya hemos visto, el vector unitario va a estar dirigido. Como es positiva, entonces va a estar acá, lo dibujamos acá va a estar el vector unitario U sub R, ¿no? Entonces, este es mi vector unitario, ¿no? Bueno, acá está mi distancia R. Muy bien, entonces, ese sería, ¿no?, la definición. Ahora, ¿cómo vamos a integrar? ¿No? Lo importante acá es la integral. En el caso de esta representación, la integral sería integral, ¿no?, en todo el área. Tenemos que integrar a todo el área. O sea, si nos vamos a las coordenadas x, y, ¿no? Entonces, a ver, para que se vea mejor. Entonces, la integral va a ser acá a todo el área. Integramos en todo el área. ¿Qué está significando eso, no? Que si esto fuera con coordenadas x, y, voy a integrar con respecto a x y después con respecto a y, ¿no? A eso se refiere. Tienen que hacer una integral de área, ¿no?
si el campo fuera producido por un hilo conductor, ahora voy a tener al revés. Yo tengo acá un hilo conductor, ¿no? Es un cable muy largo y me dicen, este cable tiene una longitud L y tiene una carga Q. Muy bien. Entonces, quiero averiguar el campo eléctrico que este hilo conductor hace en este punto P. Perfecto. Entonces, ¿cómo tengo que tratarlo? Primero, un diferencial en cualquier punto. En todo lo largo de este cable, escojo un punto cualquiera. Un punto cualquiera y digo, acá tengo mi diferencial. Listo, acá está mi diferencial. Muy bien, diferencial de... ¿Pero qué hay en este diferencial? En este diferencial lo que tenemos es un diferencial de longitud, ¿no? Es una pequeña porción. Y vamos a tener un diferencial de carga. Muy bien, entonces tenemos ese término. Diferencial de longitud y un diferencial de carga. Entonces, ahora vemos el efecto. Tenemos acá mi distancia. Y vemos que esto me va a producir un diferencial de campo eléctrico. Muy bien. Entonces, ahora sí, este diferencial de carga está produciendo acá un diferencial de campo eléctrico. Muy bien. ¿No? De la gráfica podemos identificar el vector unitario en esta dirección. ¿No? Acá está mi mu R. Acá está mi mu R. Muy bien. Y tenemos también, ¿no?, la distancia al punto que queremos calcular. Entonces ahí tenemos, ¿no? Así es como se trata. Igual, ¿no? Ahora integramos, vamos a hacer la integral y mi integral va a ser a lo largo de toda la longitud. Va a ser una integral que va a estar en una dimensión, a lo largo de la longitud del cable. ¿No? De igual manera para el caso de elementos volumétricos. ¿Ya? Entonces, esa es la manera. Ahora lo que se les va a enseñar es cómo voy a plantear esta integral. ¿Por qué? Porque acá tenemos una integral que me está relacionando un diferencial de carga. Diferencial de carga me relaciona a r cuadrado. Pero este es r, estas son dimensiones. Dimensiones de, puede ser longitud, ¿no? Bueno, r es longitud, entonces va a estar en metros. Este es carga, este es coulombs, no hay relación entre ellos. Y aparte tenemos mu sub r, que es un vector direccional, es un vector unitario. Entonces, de lo que trata esta parte es de buscar que estas tres variables que vemos acá, ya, estas tres variables tengan la misma función en común, dependan de un mismo parámetro para poder ser integradas. Fíjense que no pueden salir la integral. No pueden, ¿por qué? La única que sale es la constante eléctrica. ¿Por qué? Porque es una constante. Pero la carga no puede salir porque es un diferencial. Es un diferencial de carga. No puede salir de la integral. La distancia R tampoco. ¿Por qué? Si la distancia es a tantos metros, pero esa distancia se calcula acá. Esta distancia es la que tenemos acá. La distancia donde está el punto es acá A. Entonces, esta es mi distancia. Entonces, pero mi R es del diferencial al punto. Y ahora, ¿qué pasaría si yo dibujo el diferencial más acá abajo? Lo tengo acá. Y trazo la recta. Trazo mi recta acá, al punto. Esta R, esta nueva R, que la llamémosle prima, R prima es diferente de mi R que tenemos acá. Y si yo trazara otra por acá, también va a ser diferente. ¿Con quién va a ser igual? Con la que esté a esta misma distancia. Si yo llamo esta distancia Y, y acá tengo un menos Y, por así decirlo, entonces este diferencial sí va a estar a la misma distancia R que este de acá. Ahí sí.
pero con otro diferencial en otro punto va a ser diferente. Entonces, por eso no puede salir la integral. Y de igual manera, si el diferencial se comienza a mover, va a aparecer otro vector unitario. Entonces, tampoco puede salir. Entonces, para poder resolver este tipo de integrales, o sea, poder plantear la integral y poderla resolver, acá tenemos que buscar que estos tres hablen el mismo idioma, o sea, dependan de la misma variable para poderlos integrar. ¿Ya? De eso trata esta parte. Bueno, estaba pendiente el día de ayer revisar un ejercicio de cargas discretas, ¿ya? Para poder calcular el campo eléctrico. Vamos a hacer estos ejercicios antes de que nos gane la hora, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Nos dice, pero a ver, antes de pasar hasta acá, ¿lo entienden esta parte o no está quedando muy claro? ¿Mm? A ver, por favor, antes de pasar a hacer los ejercicios, a ver sus comentarios al chat, si no, indíquenme a ver qué parte no le están entendiendo antes de pasar al ejercicio de primero de discreto y después de continuo. ¿Se comprende? ¿Se entiende la idea de lo que son de distribuciones lineal, superficial y volumétrica? ¿Cómo se está planteando la fórmula, la aplicación de la fórmula? No. Profesor, ¿puede Sí. explicar la última parte? ¿Esta que está acá en pantalla? Sí, 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 esta parte, justo la que estaba hablando antes de terminar. Ahí esta parte como que me perdí un poco. Ah, ya, es acá la lineal. Ya, vamos a volver a explicar esta partecita. A ver, esta de acá. Vamos acá a borrarla para volver a hacer. Ya. Miren, hemos visto entonces que la carga en los cuerpos se puede distribuir de manera lineal, superficial, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es analizar, por ejemplo, si yo tuviera acá un cable conductor, ¿sí? Tienen acá un cable conductor, les dicen que es un cable conductor muy largo, ¿ya? Pero nos dice que tiene una longitud L, ¿ya? Y tiene una carga Q. Muy bien. Y nos dicen, quiero que calculen, quiero saber, conocer el campo eléctrico, ¿ya? A una distancia, una distancia que llamémosla, es una distancia A de ese cable, ¿ya? A una distancia A de ese cable, yo quiero conocer el campo eléctrico, ¿ya? Donde en este lugar yo tengo un punto P. Muy bien. ¿Ya? Entonces, en ese punto tenemos, ¿no?, que calcular el campo eléctrico. Muy bien. Entonces, ¿cómo ustedes tienen que plantear un problema de este tipo? Entonces, directo no lo podemos hacer, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es primero ubicar en este hilo conductor, ¿no?, en todo su largo, en cualquier punto en donde ustedes deseen, vamos a dibujar acá un diferencial. Dibujamos acá un diferencial. ¿Listo? Acá vamos a tener nuestro diferencial. Perfecto. Tenemos acá nuestro diferencial y ahora lo que tenemos que hacer es ver el efecto que este diferencial produce en el punto P. Entonces, la distancia hacia el punto P la vamos a tener acá. Acá está, mi distancia al punto P. ¿Listo? ¿Esto qué me va a dar? Esto me da la distancia R. Muy bien, ya tenemos mi distancia R. Ahora, no me dice lo contrario, vamos a asumir que es una distribución de una carga positiva. Entonces, si es positiva, entonces va a haber un vector unitario acá que va a ser saliendo. ¿Listo? Muy bien. Entonces acá tenemos un vector unitario que nosotros le vamos a llamar, ¿no?,
Este va a ser mi mu, mi vector unitario u. Muy bien, entonces ya tenemos eso identificado, mi vector unitario u. ¿Ya? Aquí pueden ponerlo así, mi vector unitario u sub r, perdón, mi vector unitario u sub r. ¿Ya? Este es mi vector unitario u sub r. Muy bien. Y ahora, este diferencial de carga que vemos acá, ¿no? Acá, ¿qué tengo? Acá lo que yo voy a tener es, voy a tener un diferencial de carga. En ese elemento va a haber un diferencial de carga. ¿Y qué va a haber? Va a tener una dimensión, un diferencial de longitud. Eso encontramos en este elemento. ¿Ya? En este elemento voy a encontrar estas dos características, que va a tener un diferencial de carga y va a tener una dimensión, que es un diferencial de longitud. Entonces, este elemento va a provocar en este punto un campo. ¿Ya? Va a provocar acá un campo, ¿no? Un campo que se va a llamar diferencial de campo eléctrico. Eso es lo que está provocando este diferencial de longitud, este pequeño diferencial de carga. ¿Ya? Me está provocando un diferencial de campo eléctrico. Entonces, vamos a aplicar esta misma fórmula, tenemos el R, ¿no? El R vamos a calcularlo. Después pues, el diferencial de carga, el vector unitario, lo vamos a tener que obtener de acá de la gráfica. Cuando vean la integral, con respecto a quién vamos a integrar, cómo vamos a integrar, tenemos que integrar, ¿no? A la hora que yo vea acá mi integral, yo voy a integrar respecto a quién, respecto a dónde se va a mover ese diferencial de carga. Se tiene que mover a lo largo de toda la longitud de este cable. Ahí se mueve este diferencial. Se va a mover tanto hacia abajo como hacia arriba. Entonces, y conforme se mueva este diferencial, va creando diferenciales de campo, ¿no? Digamos, empezamos acá, crea un diferencial. Vamos bajando, crea otro diferencial, crea otro diferencial, crea otro diferencial, así hasta que comienza a bajar, hasta que llega al punto final. De ahí, diferencial. Sumo todos estos diferenciales y tengo el campo total, ¿no? Eso lo vamos a hacer con la integral. Entonces, tenemos que integrar, ¿no? A lo largo de toda la longitud del cable, a lo largo de toda su longitud. A eso se refiere esta fórmula. Esta fórmula me sirve tanto para elementos longitudinales, superficiales y también volumétricos. ¿Ya? Entonces, no pueden salir estos tres elementos del integral. El único que sale es la constante eléctrica, nada más. Pues estos elementos no pueden salir. Para que puedan salir tendrían que ser constantes. Pero si observamos bien, tenemos acá un diferencial de carga. O sea, quiere decir que es un diferencial, no puede salir el diferencial. El R tampoco sale. ¿Por qué? Si yo empiezo acá, desde acá hasta este punto tengo una distancia R. Si bajo es otra distancia. Si llego a este punto es otra distancia. Si llego, digamos, al centro, la distancia es A. Entonces R va a variar, va a tomar muchos valores. Por eso no puede salir del integral. El vector unitario, si R varía, el vector unitario también va a variar. También varía. Acá es así. Acá va a tener otra dirección. Acá otra dirección. Acá otra dirección. Entonces, también está cambiando. Tampoco puede salir. Para yo poder integrar, acá en la integral, lo que yo tengo que tener es que Q, o diferencial de Q, R y mu sub R, estas tres variables, las tres dependan de la misma función. ¿Ya? Dependan de una misma función. ¿Ya? Eso es lo que tengo que buscar, es lo que tengo que conseguir. Que Q, R y mu sub R hablen el mismo lenguaje para yo poder acá integrarlos. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, eso es lo que vamos a analizar ahorita en los ejercicios. Ahora sí, ¿se entiende un poquito mejor?
Con los ejercicios van a irlos entendiendo mejor estos problemas, pero hasta aquí. ¿Sí se entiende mejor? Muy bien, entonces pasemos a ver acá un ejercicio. A ver, el planteamiento de estos ejercicios es similar al de fuerza eléctrica, es similar, ¿no? Recordemos acá que cuando son cargas discretas, o sea, ¿ven? Dos cargas nada más, entonces utilizamos igual el principio de superposición. Vamos a calcular el campo de 1 y el campo de 2 hasta este punto. Vamos a hacerlo en dos partes. Primero vamos a determinar el vector campo eléctrico hasta acá, ¿ya? Primero nos vamos a concentrar en resolver hasta este punto. Ya después vemos la fuerza. Para poder calcular el campo eléctrico en el punto A, primero analizamos debido a Q1. Debido a Q1, ¿no? ¿Qué vamos a identificar acá? Acá ya tenemos mi distancia, R1, ¿sí? Este va a ser R1. Entonces, R1 va a ser igual ¿a qué? R1 va a ser igual a 3 metros. Muy bien. Entonces ya tenemos R1. Q1 me dice que es una carga positiva. Muy bien, es una carga positiva. Entonces, su vector unitario, vamos a dibujarlo acá, su vector unitario va a ser en este sentido. Muy bien. Tenemos en este sentido mi vector unitario. Entonces acá vamos a tener mi mu1, vamos a llamarle acá. Mi vector unitario mu1. Listo. Perfecto. Ya tengo acá mi vector unitario mu1. Muy bien. Entonces, es una carga positiva. Hemos visto, de acuerdo que las líneas de campo, la línea de campo en el punto A, ¿no? Las líneas de campo, una carga positiva, son todas hacia afuera. Entonces, si son todas hacia afuera, cuando llegue al punto A, va a ser también hacia afuera. Entonces, voy a tener acá mi vector, ¿no? Y este va a ser el campo eléctrico que produce la carga 1. Este va a ser mi vector campo eléctrico 1. Muy bien. Listo, ahí tenemos mi vector campo eléctrico 1. Entonces ya lo hemos identificado, ya sabemos hacia dónde va, ya tenemos su... Entonces, ¿qué podríamos decir del vector unitario de E1? El vector unitario, perdón, U1, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué sería igual a 1? ¿A qué es igual? Va a ser igual al vector unitario, son vectores unitarios, al vector más J. Muy bien, entonces tenemos acá mi vector unitario 1 en la dirección del vector J. A ver, por favor, apaguen sus micros. ¿Ya? Muy bien, ahora vamos a analizar debido a Q2. Entonces trazamos la distancia de Q2 hacia el punto A. Entonces desde acá trazamos hacia el punto A. Perfecto. Entonces acá va a aparecer ahora una distancia, ¿no? De Q2 al punto A. Vamos a tener acá mi distancia R2. Muy bien. Tenemos ahí mi distancia R2. Entonces, Q2, ¿cómo es? Q2 es una carga negativa. Si es una carga negativa, entonces su vector unitario va a tener que estar dirigido hacia Q2. Hacia Q2. Entonces, acá vamos a tener mi mu sub 2. Listo. Mu sub 2. Muy bien, entonces el campo eléctrico tiene que seguir al vector unitario. Muy bien, entonces el campo eléctrico va a ser del punto y ¿no? Es una carga negativa, quiere decir que las líneas tienen que llegar hacia Q2, no salir, sino llegar a Q2. Entonces, acá va a estar el campo debido a la carga
a la carga 2. ¿Listo? Acá vamos a tener mi campo debido a la carga 2. Ya está. ¿Listo? Ya tenemos todo. R2, ¿pueden calcularlo? Sí, sí se puede calcular. ¿A qué sería igual R2? R2, ¿no? ¿A qué va a ser igual? R2 va a ser igual a hipotenusa, cateto, cateto. Entonces va a ser igual a raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, con esto ya tendríamos R2. Muy bien. Con esto vamos a tener R2, que va a ser igual a 5 centímetros. ¿Ya? Entonces vamos a tener acá 5 centímetros. ¿No? Está en centímetros. No me indica nada. Entonces, no, pero metros. Entonces 5 metros. Muy bien. Ya tenemos R2. Una vez que tenemos R2, el detalle está en el mu R2. ¿Sí? Mu R2 no está ni en X ni en Y, está entre X y Y. Entonces, tenemos que hacer acá una descomposición. ¿Ya? Entonces, de mu R2. Si yo descompongo mu R2, vamos a poner acá, a ver así. Vamos a descomponer así, una componente acá. Ponemos acá otra componente de mu R2. ¿A qué va a ser igual? Bueno, este es vector, mu R2 vector. ¿A qué sería igual mu R2 en componentes? ¿Mm? A ver, si yo utilizo este ángulo, si para mí yo llamo, este es mi ángulo alfa, entonces por alternos internos, este ángulo también va a ser alfa. ¿Listo? Entonces tengo acá alfa, alfa. Entonces ya tengo alfa para para mis componentes. Entonces, ¿a qué va a ser igual esta componente? La que está pegada al ángulo va a ser mu R2 por, pero este es mu R2 ya no vectora, por coseno de alfa. Entonces acá tenemos por coseno de alfa. Listo. Muy bien. Por lo tanto, el otro va a ser igual a mu R2 por mu R2 por seno de alfa. Mu R2 por seno de alfa. Muy bien, entonces ya tengo mis componentes. Tengo acá mis dos componentes para el vector unitario mu R2. Entonces, al momento de plantear las ecuaciones, ya lo que son las ecuaciones para calcular E1 y E2, entonces, ¿qué voy a tener? Que E1, ¿a qué es igual? E1, de acuerdo a la fórmula, E1 va a ser igual a ¿qué? A la constante eléctrica, ¿no? Normal, es una constante por, bueno, que es vector, no nos olvidemos, es vector, por ¿quién produce el campo? El campo 1, ¿quién lo produce? E1, Q1. Entonces, Q1 sobre la distancia al punto, que viene a ser R1 al cuadrado. R1 al cuadrado, perfecto. Por el vector unitario, pero ya hemos dicho que el vector unitario es J. Entonces, podemos ir poniendo ya acá más, así entre paréntesis, más J. Ya está. Ya tenemos E1. Q1 me da el problema. El enunciado aquí dice 3 microcoulombs. R1 lo tengo acá, 3 metros. Entonces, ¿puedo calcular esto? Sí. Voy a calcular E1. Perfecto. Ya. Dirección J. Ahora, para E2, ¿cómo sería para el caso de E2? E2 vector va a ser igual, E2 vector va a ser igual ¿a qué? A la constante eléctrica, a mi constante eléctrica, que multiplica a la carga que produce el campo. ¿Quién me produce 2? Q2. Entonces sería acá a Q2, ¿no? A mi carga 2, sobre la distancia hacia el punto A. Entonces esa distancia es R2. Muy bien, R2 al cuadrado por
el vector unitario. Pero el vector unitario, que viene a ser mu sub 2, ya hemos obtenido sus componentes. Entonces ponemos acá vamos así, corchetes, y ponemos, sería, pero recuerdan que les había dicho que en magnitud los vectores unitarios, ¿cuánto valen? Esto vale 1, igual, esto vale 1. Entonces las componentes van a ser coseno de alfa, ¿listo? Por el vector unitario. ¿Hacia dónde está dirigido? Hacia el x positivo. Entonces, por más vector unitario y. Listo. Todo esto más la otra componente, que viene a ser seno de alfa. Seno de alfa por, ¿hasta dónde está dirigido? Hacia abajo. Entonces sería por paréntesis menos j. Listo. Acá tenemos los dos campos. ¿Y de qué me habla el principio de superposición cuando tenemos más de una carga? El principio de superposición me dice que el campo total en el punto A va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a E1 más E2, Listo. Ahora solamente es cuestión de sumar los dos campos, ¿no? De manera vectorial. ¿Qué cosa quiere decir? I con I, J con J. ¿No? Acá, constante, tenemos Q2 también no es el problema. R1 también, perdón, R2 sí, también ya lo tenemos acá, los 5 metros. Listo, ahora coseno de alfa. Coseno de alfa. Miren, no pierdan tiempo en tratar de primero hallar el ángulo, salvo que el problema no les pida, ¿no? Si el problema les pide, bueno, hay que calcularlo. Pero si no nos pide, lo que necesitamos es coseno de alfa como valor. Coseno de alfa que es igual. Y coseno de alfa, ¿a qué va a ser igual? Si me voy a este triángulo, ¿a qué va a ser igual? A 4, ya sabemos que esto vale, ¿no? Y hemos visto que esto vale 5, ¿no? Entonces 5 metros. Entonces, coseno de alfa, ¿a qué va a ser igual? El coseno de alfa, ¿a qué es igual? A 4 quintos. 4 quintos. Entonces reemplazamos de frente a 4 quintos. Ya no sé qué está averiguando cuánto vale alfa, nada. Acá necesito seno de alfa. Entonces, seno de alfa, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al opuesto entre el hipotenusa igual a 3 quintos. Listo. Entonces acá tiene que colocar 4 quintos y acá 3 quintos por menos j. Listo. Y ahora sí sumamos. Como no hay componente, bueno, acá es j, no tiene componente en i, esta prevalece. Y acá esta es positiva y esta es negativa, se van a restar. Trabajamos y obtenemos E sub A, el campo eléctrico en el punto A. ¿Listo? Y después la otra pregunta, la otra parte nos dice, ¿y la fuerza que actúa si ahora aparece una carga acá? Si ahora, digamos, viene una carga, ¿no? Viene una carga que se llama Q3. Viene una carga Q3. Y esta carga está viajando y de repente viene y justo se posa en este punto. Acá. Justo llega a ese punto. Y ahí se detiene. ¿Qué va a pasar? Que obviamente, vemos acá, va a sentir el efecto del campo 1 y el efecto del campo 2. Y cuando hay campos alrededor, ¿no? En una carga, se produce en ella una fuerza. Vamos a ver qué va a hacer esta fuerza. La expulsa hacia arriba, la jala, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, de eso trata, ¿no? Ahora la fuerza tiene que estar dirigida hacia un punto. Por ejemplo, algo acá. Esta fuerza tengo que calcular. ¿Y qué me dicen las fórmulas? Que la fuerza que voy a ejercer sobre Q3
¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a el campo E sub A, al campo E sub A, por la carga Q3. Listo. Con esta fórmula resuelve el problema, ¿no? Entonces ya no tengo que estar calculando ahora la fuerza eléctrica por fórmulas, nada, no, ya. Y como ya calculé E sub A en magnitud, ojo, acá estamos en magnitud, fíjense, no hay flechas, no es vector, en magnitud, el valor que tengan acá, acá les va a salir componente en I, componente en J. ¿Cómo calculamos la magnitud? Raíz cuadrada de la componente en I más el cuadrado de la componente en J. Sumo raíz y tengo E sub A en magnitud. Ese valor multiplicado por la carga Q3 me va a dar lo que es la magnitud de la fuerza. Lo quiero como vector, entonces multiplico acá vector, ¿no? Voy a tener componente en I, componente en J, componente en I, componente en J, y el valor de la carga. Ojo que acá no está en valor absoluto, entonces acá sí va a entrar a funcionar lo que es el signo, ¿no? Pudiendo cambiarme el sentido de la fuerza. Puede ser que el campo esté, digamos, hacia afuera, ¿no? En este sentido, y la fuerza va a ser en sentido contrario, en la misma dirección, pero en sentido contrario. Puede darse ese caso cuando son cargas negativas. Hasta aquí. ¿Sí entendió el problema? ¿Se entiende, señores? Nos toca el día lunes. El día lunes vamos a hacer más ejercicios de este tema y también vamos a hacer respecto a, acá tenemos campo eléctrico debido a distribuciones continuas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un ejercicio en el cual nos dice, a lo largo de una varilla de longitud L se encuentra distribuida uniformemente una carga total de Q coulombs. O sea, en toda la varilla hay Q coulombs. Calcular la intensidad del campo eléctrico a una distancia A, ¿no? En el punto P, de la varilla sobre el plano bisector. ¿Qué significa plano bisector? Que divide L medios, como indica en la figura. ¿Ya? Entonces vamos a ver ese ejercicio. A ver, si no un ratito para plantearlo nada más, para ver cómo sacan la integral. Nada más esa parte. Ya hemos visto que lo que tenemos que hacer acá es tomar un diferencial. Muy bien. Si tomamos nosotros un diferencial en este punto, por decirles acá, yo tomo acá un diferencial, ¿listo? Ya está acá mi diferencial. ¿Qué tengo en ese diferencial? En este diferencial que voy a tener, va a ser un diferencial, va a haber carga y va a haber un diferencial de longitud. Muy bien. Entonces, este diferencial va a provocar a esta distancia, a en este punto P, yo trazo su recta acá, trazamos una recta hasta ahí, ¿no? Entonces, lo que estamos calculando acá es una distancia R. Bien, entonces tengo acá mi distancia R. No me indica lo contrario, entonces es positiva, entonces trazamos acá mi vector unitario. Ya está, mi vector unitario. ¿Qué va a ser acá? Mi mu sub R. Listo, acá tengo mi vector unitario. Vector unitario, listo. Entonces, esta diferencial de carga me está provocando en que en el punto P aparezca un diferencial de campo eléctrico. Entonces acá tenemos un diferencial de campo eléctrico, vector. Muy bien. Eso es lo que está apareciendo acá. ¿Ya? Entonces, ese diferencial está ubicado respecto a este eje coordenado que vemos acá, acá está el 0, ¿no? Podemos decir que acá hay, desde el diferencial hasta este punto, ¿ya? Hasta este punto, tenemos una distancia que no conocemos, una distancia X. Ese diferencial es el mismo que yo tendría a esta misma distancia.
¿Listo? Es el mismo. Acá tendría el diferencial. Y este diferencial también me va a provocar un, vamos a ponerlo así, un diferencial de campo eléctrico en ese mismo punto. ¿Listo? Entonces acá va a aparecer, vamos a colocar así. Así. Nos va a aparecer que un diferencial también, un diferencial de campo eléctrico. Acá también. ¿Van a ser iguales? Sí, porque están a la misma distancia. Están acá a la misma distancia R. ¿Qué es lo que está cambiando? La dirección, nada más, ¿no? Por el vector unitario. Uno apunta, digamos, a la derecha, hacia la parte superior, y el otro está apuntando hacia la izquierda, hacia la parte superior. Eso es lo que tienen de diferentes, los vectores unitarios. Pero después, en magnitud, van a ser iguales. Muy bien, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, ya sabemos, la fórmula va a ser que el campo eléctrico va a ser igual a mi constante eléctrica multiplicada por la integral, como es un conductor lineal, L, ¿no? En una integral a lo largo de la longitud, ¿de quién? De un diferencial, en este caso de carga, con respecto a R al cuadrado por el vector unitario, ¿no? El vector unitario en la dirección R. Muy bien, entonces, solo para plantear esto, y el día lunes lo resolvemos bien. Hemos dicho que estos tres elementos, estas tres variables tienen que estar de acuerdo en hablar lo mismo, o sea, en la misma función. Tenemos que encontrar algo que lo relacione. Entonces, de acuerdo a la distribución lineal de carga que hemos visto, a ver acá está, distribución lineal de carga. Nosotros, ¿qué tenemos acá? Que lambda, ¿no? Es igual a un diferencial de carga con respecto a un diferencial de longitud, ¿no? Esto también puede ser igual a, bueno, si este es el eje, si llamamos a esto mi eje X, por ejemplo, yo llamo así, este es mi eje X y por acá está mi eje Y, entonces yo puedo llamar esto diferencial de carga sobre diferencial de X. Y vamos a usar esta relación la vamos a usar para hacer mi cálculo. Entonces, diferencial de carga, el diferencial de carga, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a lambda por diferencial de longitud. Y esto, expresando dl como dx, va a ser igual a diferencial de carga es igual a lambda por diferencial de x. Muy bien, entonces por diferencial de x. Muy bien, ahora sí, miren, un diferencial de carga ahora está expresado en un diferencial de longitud. Listo. Ya tenemos un caso. Entonces, voy a tratar de que R y mu estén también en función de x. Ahora, R, ¿a qué es igual? La distancia R, ¿a qué va a ser igual? R va a ser igual a qué? Vámonos a valores conocidos. Es una hipotenusa, fíjense, acá hay un triángulo. Un triángulo, cateto X, cateto A. Entonces, R va a ser igual a raíz cuadrada de ¿qué? De X al cuadrado más A al cuadrado. Listo. Más A al cuadrado. A es constante y X es variable. X, ya tenemos hasta ahí. ¿Ven? Y el vector unitario, ¿a qué sería igual? El vector unitario, en función de R, ¿a qué va a ser igual? Aplicando el mismo criterio que hemos visto para este caso. Igual, lo mismo, aplicando esto mismo, ¿qué tenemos? Vamos a tener acá dos componentes, una a la derecha y una hacia arriba.
positivo, positivo. Si yo llamo acá mi ángulo, que sea mi ángulo alfa, por ejemplo, ¿sí? Ustedes pueden elegir cualquiera, no hay ningún inconveniente, ¿ya? Podemos elegir cualquier ángulo, ¿no? Entonces, mus UR va a ser igual, a ver, como acá va a ser este ángulo, nos convendría ¿cuál? Podríamos poner que este sea mi ángulo alfa. A ver, si este fuera mi ángulo alfa, por alternos internos, si yo trazo acá mi línea, este lado va a ser alfa. ¿Sí? Ese lado va a ser alfa. Entonces, ¿cómo va a ser mus UR? Mus UR va a ser igual a el que está pegado al ángulo es coseno. Entonces acá sería, vamos a poner así, coseno de alfa multiplicado por ¿qué vector? Este es el eje y está hacia arriba, más J, mi vector unitario J, más, ahora el otro lado, coseno y coseno, este tiene que ser seno, entonces acá sería seno de alfa por vector unitario, como está yendo hacia la derecha, más I, más mi vector unitario I. Listo, entonces ahí ya tenemos mi vector. Sí, pero la idea era todo en X. ¿Qué pasó acá? Ah, coseno de alfa, ¿qué va a ser igual? Coseno de alfa va a ser igual a ¿qué? De acuerdo a la figura, coseno de alfa va a ser igual a ¿qué? Si este es alfa, el coseno es A entre R. Y el seno de alfa va a ser igual a ¿qué? El opuesto, X entre R. Ahora sí, X, R depende de X, R depende de X, A constante. Entonces, ahora sí, diferencial de carga en función de X, ¿no? Podemos decir, ¿no? Diferencial de carga en función de X, ya tenemos. R en función de X. Y mu sub R, ya reemplazando estos valores acá, vamos a tener que están en función de X también. Esto vamos a reemplazar. Todo esto lo llevamos a la integral, armamos la integral y ahora sí empezamos a resolver, ¿no? Y ahí ya tienen ustedes que aplicar sus integrales, pero acá todo se trabaja con tablas, entonces no va a haber inconvenientes. Entonces su tabla de integrales para que puedan resolver. ¿Ya? Este problema lo vamos a terminar el día lunes. El lunes hacemos un ejercicio de distribución discreta y pasamos a ejercicios de distribución continua. ¿Alguna consulta antes de terminar? ¿Alguien tuviera alguna consulta? A ver, señores. ¿Todo está conforme entonces? Muy bien. Muy bien, entonces, señores, este material lo voy a subir. Les voy a subir así como está con los apuntes para que los puedan revisar. Y el día lunes continuamos con unos ejercicios. Ya, por favor, revisen un poco el material, revisen los ejercicios. ¿Ya? Y cualquier consulta, ya saben, a mi correo en todo caso. ¿Ya? Muy bien, señores, hasta luego. Profe, ¿Sí? el link va a reenviar al grupo o Sí, lo subí acá. es que se me cerró el Zoom Ahí, y perdí el chat. Se borra el chat cuando allá. Ahí acabo de voy a enviarles volver a hacerlo. ya les acabo de enviar al chat. Ya, ahorita lo voy a colgar por el WhatsApp.
¿Ya? ¿Listo? Ya, muchas gracias, René. Ya, listo. Entonces, muy bien, regístrense para hacer. Ya, les envío el link de todas maneras al WhatsApp. Muy bien, señores, ya nos vemos el día lunes. ¿Ya? Hasta luego. Hasta luego, bro. Hasta luego. Luego. Hasta luego.